Lo que les voy a presentar son resultados preliminares de una investigación que vengo realizando hace más de 2 años, en realidad en una búsqueda bibliográfica intensa, sobre todo el Gran Chaco, que ahora les voy a mostrar bien cómo es la región y los grupos indígenas involucrados, pero bueno, todavía me lleva bastante tiempo, es una búsqueda bibliográfica bastante extensa. Y bueno, los voy a comparar con datos originales míos, ¿sí? Exclusivamente de los Wichí, ¿sí? Que vamos a ver justamente esa comparación, quiero mostrarles justamente qué es lo que se obtiene de los datos bibliográficos y qué me surgió a mí en el campo en los datos originales, dedicándome y enfocándome bastante en la parte etnomicológica. Como verán, el Gran Chaco está más que nada en nuestro país, en Argentina, abarca desde el centro al norte del país, gran parte del mismo, pero también abarca una gran parte de Paraguay y una franja del sudeste de Bolivia, ¿sí? Y un pedacito chiquitito de lo que es Brasil, ¿sí? En el Mato Grosso. Ambientalmente, ahora vamos a ver algunas imágenes de cómo es el paisaje para los que no lo conozcan, pero en general existe un gradiente de humedad, justamente, lo que llamamos Chaco húmedo, más hacia este lado, y hacia allá van disminuyendo las precipitaciones hacia el oeste, entonces pasamos de lo que es el Chaco húmedo, Chaco subhúmedo de transición, al Chaco semiárido. Para mostrarles un poco cómo es el paisaje, justamente son bosques adaptados en general a bajas precipitaciones. Por supuesto, hay bosques más húmedos hacia el este y bosques más secos o xerófitos hacia el oeste, ¿sí? Pero de todas maneras son bosques que tienen o tenían una gran biodiversidad de todo tipo, tanto vegetal como animal y toda la que se les ocurra, ¿sí? Estos son algunos de los paisajes que ustedes pueden ver, bosques más frondosos como el que está allá arriba a la izquierda, o este que está acá abajo, que están asociados a cuerpos de agua que están dispersos por la región. Entonces, en general, por supuesto, las plantas crecen más, son bosques más altos. O bosques un poco más secos que están en la parte del medio, donde no hay ríos, ¿sí? O donde no hay cuerpos de agua permanentes. Son un poco más secos y quizás achaparrados. Estos son los grupos indígenas. En azul les muestro los indígenas sobrevivientes, digamos, los pueblos que hasta hoy viven. Los que están en negro murieron hace mucho, se extinguieron, por más feo que suene. Bien, pero como verán, hay 19, si no me equivoco, 19 etnias en el Gran Chaco, en todo lo que es el Gran Chaco, argentino, paraguayo, boliviano y los cadueo en Brasil, ¿sí? Y todos ellos, por supuesto, comparten características en común, pero se diferencian también por algunas, por ejemplo, en la lengua, ¿sí? Cada etnia tiene su propia lengua, pero muchas de ellas están vinculadas entre sí. En general lo que hacemos en etnografía, en antropología, es justamente agrupar a las etnias dentro de familias lingüísticas. Entonces acá les estoy mostrando un listado de las etnias del Gran Chaco, justamente clasificadas de acuerdo a la familia lingüística. La familia lingüística Samuco, Lule-Vilela, Mascoy, Mataco-Mataguayo, Guaycurú, Tupí-Guaraní y Arawak, ¿sí? Estos grupos, su subsistencia, digamos, y su etos, o sea, su forma de ser, su idiosincrasia, tiene que ver justamente con la caza y la recolección. Son grupos cazadores, recolectores, pescadores, ¿sí? Y nómades. Eran nómades hasta que, por supuesto, su territorio empezó a estar restringido, a haber presiones por todos lados, y hoy en día están algunos más al norte, quizás del Chaco paraguayo, algunos todavía continúan nomadizando algún territorio, ¿sí? En Bolivia también, pero son los menos, ¿sí? En general están todos sedentarizados, ¿sí? En aldeas rurales, muchos, ¿sí? O también en pueblos que conviven, por supuesto, con los criollos o el hombre blanco. Para distinguir, allá en el Chaco se les dice el blanco o el criollo. La etnobiología es justamente una disciplina científica que se dedica a estudiar las interrelaciones que tienen las distintas sociedades humanas, los distintos grupos humanos,
con su entorno natural, ¿sí? Por supuesto se divide en ramas de acuerdo a las ramas de la biología, entonces podemos hablar de etnobotánica, si nos dedicamos a las plantas, de etnozoología, si nos dedicamos a los animales en general, y podemos hacer aún más distinción, por ejemplo, etnoictiología, si nos dedicamos específicamente a los peces, ¿sí? O etnoentomología a los artrópodos, ¿no? Sería. Bien, la etnomicología entonces justamente es el estudio de las relaciones entre los humanos y los hongos y algunos otros grupos afines que no son hongos, pero que los estudian los micólogos. ¿Y qué queremos decir con el estudio entre las relaciones? Bueno, todo lo que involucra un vínculo entre el entorno natural, entre la naturaleza y la cultura y el ser humano. Es decir, nosotros desde la etnobiología estudiamos todos los conocimientos que tiene la gente de la cultura que yo estoy estudiando sobre los seres vivos del entorno. En este caso, en la etnomicología, voy a estudiar todos los conocimientos que tienen sobre los hongos que crecen en su entorno o los que conocen que vienen de otros lugares, ¿sí? También voy a estudiar los usos prácticos, para qué los emplean, si es que los emplean para algo. No sé si todos saben lo que es un hongo. Esto lo puse acá porque no es un grupo de organismos que se estudie mucho y quizás ni siquiera todos son biólogos, no lo sé. Pero me pareció importante decirlo porque justamente lo que uno en general considera que es un hongo es la parte que uno ve del hongo macroscópico, ¿sí? Por ejemplo, la típica Amanita muscaria, el honguito este rojo de sombrero, ¿sí? Pero ese no es el hongo en sí como organismo, sino que si miramos más abajo de este sombrerito, vemos toda esta red como si fuera una telaraña, ¿sí? Que le llamamos micelio, que está formado, cada una de estas se llaman hifas. Esto es el hongo, en realidad. Este es el hongo, que está en general en el sustrato en el que se encuentra, sea la tierra o sea madera, por ejemplo, ¿sí? Está metido ahí adentro, entonces en general uno no lo ve y además muchas veces las hifas son bastante pequeñas y no se ven a simple vista. Estas son hifas, para que ustedes las vean. Estas son más agrandadas con un microscopio electrónico. Este es el hongo. ¿Y qué es entonces lo que vemos nosotros? Bueno, simplemente la fructificación, como si fuera el fruto de un árbol, ¿sí? O de cualquier planta. Se forma esta fructificación para dar las estructuras de reproducción, que son las esporas en los hongos, ¿sí? Entonces, lo que uno dice que es un hongo, en realidad es el fruto, entre comillas, del hongo, ¿sí? Y por supuesto, en las sociedades indígenas en general, la información que uno obtiene en general de los hongos es siempre de hongos macroscópicos, ¿sí? Ahora creo que viene a continuación, hay un sinfín de hongos, muchos de ellos, que acá les puse algunos ejemplos, microscópicos, ¿sí? Esto lo podemos ver en el pan, ¿sí? Estos. Como verán, acá hay una justamente se mete hacia adentro el honguito y estas son las estructuras de reproducción. Estas son levaduras, ¿sí? Con las que hacemos el pan, la pizza. Estos son otros hongos acuáticos, microscópicos, ¿sí? Como verán, hay una diversidad impresionante de hongos, pero todos estos son microscópicos. Entonces, en general, salvo que se vea cuando están en masa, como este caso, en general en las sociedades indígenas, cuando hablamos de etnomicología, hablamos de la micología de los indígenas, pero de hongos macroscópicos. ¿Cuándo se originó? ¿Cuándo comenzó la etnomicología como disciplina? Bueno, se establece que el origen fue a mediados del siglo XX, 1950, 1957, por ahí, a partir de un libro que escriben Gordon Wasson, que era periodista estadounidense, y su mujer, Valentina Pavlova de Wasson, que era una médica rusa, ¿sí? Y todo comenzó porque ellos en su luna de miel se fueron por no sé qué bosque de Nueva York y Valentina, de origen ruso, vino chocha corriendo del bosque, que había encontrado un montón de setas que podían juntar para comer, iba a prepararlas para comer y su marido estadounidense anglosajón quedó espantado, ¿sí?
Entonces eso los hizo empezar a indagar y a partir de ahí empezaron a viajar por distintos lugares del mundo y a investigar un poquito sobre cuál era el vínculo de las sociedades y cuáles eran los sentimientos además que tenían las distintas culturas para con los hongos, ¿sí? Porque uno les tenía como temor, no los quería comer por el miedo que les tenía, y otra estaba chocha de haber encontrado setas para comer. Y ellos establecieron, justamente en 1957 se publicó un libro de ellos que es el que se considera el origen de la etnomicología, en donde estudian esto que les estoy diciendo, y ellos establecieron una distinción entre lo que son las culturas micofílicas, es decir, las amantes de los hongos, y las culturas micofóbicas, ¿sí? Que les tienen temor o rechazo, o las repugnan, ¿sí? A los hongos. Por supuesto, después, más adelante, empezó a haber muchas críticas a esta distinción tan tajante y hoy lo que se acepta es que en estos dos extremos tan extremos, las sociedades pueden estar en el medio y pueden no ser ni micofílicas ni micofóbicas y conocer a los hongos y no tenerles ni rechazo ni un amor extremo, ¿sí? Esto se los digo porque en general las culturas del Chaco, que vamos a ver ahora, están en el medio, a mi entender, ¿sí? O sea, no les tienen rechazo, conocen a los hongos de su entorno, pero tampoco son las sociedades mexicanas, ¿sí? O las sociedades, justamente muchas de las sociedades europeas, como la española, por ejemplo, que les encanta ir a juntar setas y comen todo lo habido y por haber. Bien, entonces de lo que encontré, que son estos grupos, de los 19 que les mostré antes, acá lo ordené justamente por datos encontrados sobre los hongos, especies de hongos, ¿sí? Sobre las que dan algún tipo de dato. Entonces, vemos que Toba pilaga encontré datos sobre 17 especies, ¿sí? Toba pilaga básicamente trabajó justamente Pastor Arenas, que es bastante minucioso en sus trabajos y trabajó desde los años 70, ¿sí? Esto lo digo por algo que voy a decir a continuación, pero la diversidad en general, la biodiversidad en general, antaño en el Chaco claramente era mayor que la actual. También encontré luego de los 17 especies, 11 especies para los Toba y pilaga, básicamente en bibliografía también de etnobotánicos de discípulos de Pastor. Después Macá, 7 especies, también encontrado más que nada de bibliografía de Pastor Arenas, y los lengua mascoy también, que es lo único que hay, un libro de Pastor sobre los lengua mascoy. De chorote, 5 especies, básicamente de los chorote es bibliografía de Gustavo Escarpa, que también es etnobotánico que trabaja ahora con los chorote. Después, de los tapieté, 3 especies, pero una sola de ellas identificadas. Los mocoví también 3 especies, ayoreo 2 especies y huichí 2 especies de los datos publicados por otros autores. Entonces, a esos, y acá quería ir, ¿no? No es para vanagloriarme, pero no, digo, después de justamente al dedicarme dentro de mi trabajo etnobotánico, yo encontré, parcialmente los publiqué en algunos trabajos, pero encontré hasta ahora 52 especies para los huichís. Y eso que, digamos, no pude trabajar exhaustivamente y dedicada a lo que es la micología, ¿sí? Pero me dediqué bastante. Esto se los mostré antes por grupos indígenas. Bueno, ahora veamos por grupo, especie o género de hongos, ¿sí? Bueno, tenemos líquenes. Estos, lo que les voy a decir acá, son solamente los datos que yo encontré publicados, ¿sí? Los mismos que les acabo de decir, pero ahora dividido por grupos de hongos. Los líquenes, bueno, 11 especies, ¿sí? En general repetidas entre estas. Luego lo que nosotros acá llamamos hongos en estante, porque crecen del sustrato, así parecen un estantecito, sobresalen del sustrato, como pueden ver acá, por ejemplo, ¿sí? Estos. También, 3 especies. Les estoy hablando de toda la bibliografía esta que encontré en general, ¿sí? Después se encontró mucho de un grupo que se llama Gasteromycetes, que en general son los que conocemos como hongo polvera, no sé si ustedes lo conocen, pero que es cuando uno tiene esta fructificación, ¿sí? Y cuando se abre o cuando uno la golpea, salen las esporas volando con un polvo terrible, ¿sí? Por eso se le dice polvera.
Bueno, también 8 especies de estos hongos polvera. Después encontré una sola referencia a este falal, ¿sí? Que es Lysurus periphragmoides. Estos son raros porque en un día se mueren, digo. Sale esta fructificación, es bastante, digamos, pegajosa, bastante desagradable. Por acá, igual si alguna vez se encuentran. Pero duran un día, lo sumo 2, entonces son difíciles de encontrar justamente, ¿sí? Después encontré una sola cita también para Pleurotus ostreatus, que es la gírgola, no sé si la conocen de los supermercados, se come a veces, que es un dato que a mí me parece muy extraño, no sé, pero la determinación la hizo un micólogo muy reconocido, que ya falleció hace años, pero es uno de los taxónomos más importantes que tuvo la micología del país, que es el Dr. Wright, con lo cual no puedo desestimarla, pero me parece extraño que haya encontrado ahí en el Chaco donde la encontraron. Y también una referencia de Martín Scrovetto, que fue el primer etnobotánico que trabajó en el país, ¿sí? Que dice auriculariaceae. Este dato fue publicado hace muy poquitito por Cintia Rossi y Gustavo Scarpa, ¿sí? De unos papeles, unos manuscritos que encontraron de Martín Scrovetto. Yo lo que encontré fueron 19 líquenes de distintos colores, tamaños, formas, bla, 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 como ramalina, candelaria, y muchos de ellos repetidos con los que se encuentran en la bibliografía. La verdad es que los que están en la bibliografía, a ver, esos los encontré todos, digamos, ¿sí? Y además de la bibliografía, otros más. Y lo mismo, algo parecido con los demás hongos, ¿sí? 33 hongos que no son líquenes, ¿sí? Justamente no liquenizados. Acá hay algunos ejemplos, este que es un hongo polvera, este que es uno que ahora les voy a mostrar la particularidad que tiene, sí, pero es carnoso, y estos que son como los otros que son perennes. Este es uno de los más comunes citados por absolutamente todo el mundo, Pycnoporus sanguineus. Es un hongo cosmopolita, está en todo el mundo. Y ya que estamos, no tiene que ver, pero lo que nos está pasando acá en Buenos Aires y en otros lugares es que Pycnoporus está desapareciendo. No sabemos qué es lo que está ocurriendo, así que si alguien encuentra, pero estamos buscando acá en los bosques de Santa Catalina, donde vamos siempre, y no hay más Pycnoporus. No sabemos si tiene que ver con contaminación, que es lo más probable, con agua o con qué, pero bueno. De nuevo, muchos de los hongos que yo encontré coinciden, prácticamente la mayoría, y otros son diferentes, ¿sí? Veamos entonces qué es lo que encontré y que en general coincide, yo ahora les voy a contar las únicas diferencias que hay con lo encontrado en la bibliografía, ¿sí? De todos los hongos que yo encontré, 25 especies se consideran útiles. Útiles en lo práctico, ¿sí? Que se pueden utilizar para algo en concreto, en lo corporal, digamos, ¿sí? Los demás son conocidos por los wichís, en este caso. Son conocidos y quizás tienen otro tipo de importancia, todos tienen nombre, ¿sí? Pero no son útiles para lo que nosotros llamaríamos justamente un hongo útil, para ser usado para algo. Pero en general, todos estos que son considerados útiles lo son para pocos usos y son usos repetidos o bastante similares entre sí. Como por ejemplo medicina, ¿sí? La mayoría, sobre todo los hongos de polvera, que se usan las esporas, o los hongos en estante, como muchos de estos que están acá, que lo que se hace es se quema la fructificación y el carbón que queda, ¿sí? El polvo que queda, se usa igual que si fueran las esporas, se usan como cicatrizantes o hemostáticos, en heridas, en cortaduras, ¿sí? Entonces se ponen y se espera que cicatrice. Quizás se pone un paño arriba y se espera que se cicatrice. Estos usos, igual que estos de secados de erupciones cutáneas, de granos, etcétera, que se usa igual, o secado de erupciones relacionadas con enfermedades venéreas, que también, digamos, son erupciones. Estos son usos que de los hongos en polvera en general está distribuido, les diría, en todo el mundo. Es algo que se usa, las esporas de los hongos en polvera, se usa en todo el mundo con estos fines, ¿sí? Sobre todo como cicatrizante y para secar erupciones cutáneas.
Y también en veterinaria para lo mismo, ¿sí? Este hongo yo encontré que se usa para eso. En la bibliografía encuentran algo muy similar. Ahora les voy a decir las únicas diferencias. También para medicina, para el ámbito medicinal, se usa este líquen, usnea, es esta que se llaman barba de viejo, por ahí la conocen ustedes, ¿sí? Es para olor y callos en los pies. Lo que se hace es poner un manojo de este líquen adentro del calzado y se va caminando con esto. Después también algunos líquenes y el Pycnoporus se utiliza como un antimicótico bucal, específicamente contra este problema que se llama Muguet, que es una candidiasis bucal, que en general las tienen los lactantes, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar una foto espantosa, pero le sale un hongo, ¿sí?, al bebé adentro. Entonces lo que se hacen son preparados, se hacen decocciones de estos líquenes, específicamente de estos líquenes, y se le da a veces a beber un poquito, o se hacen lavajes en la boca, o se lo limpia con un paño. Es un uso bastante común entre los wichís, y que yo no lo encontré, salvo por Gustavo Scarpa, que hace una referencia para los chorote, y también ha hablado para los criollos del Chaco. No encontré otras referencias, y en general es bastante extendido este uso, y bastante importante para las madres, para las mujeres sobre todo. Con lo cual, si uno indaga más, a mí me parece que en otras etnias del Chaco seguramente va a estar, van a encontrar, digamos, esta aplicación. Y de manera similar para llagas bucales, ¿sí?, lo que serían aftas, como verán, se repiten, ¿sí?, las especies usadas. Después también tenemos un dato de anticonceptivo, como verán, se usa para un montón de cosas. De acuerdo a la etnia a veces se usa para otras cosas, pero en general se repiten los usos, ¿sí? Como anticonceptivos también se hacen decocciones y se toma, y supuestamente, no se los recomiendo igual que lo prueben porque no está comprobado, pero supuestamente es anticonceptivo. Y después también como antitusivos. Como verán, se repiten las especies, ¿sí? Y después para otro tipo de rubros. La mayoría, como vimos, son del ámbito medicinal, como remedios caseros, ¿sí? Pero también se usan los hongos para otros rubros. Por ejemplo, para el cuidado personal. Yo he tenido varias referencias de Calvatia, es uno de los hongos polvera, ¿sí?, y de Pycnoporus, que se quema, igual que cuando se usaba para cicatrizantes, ¿sí? Para pinturas faciales, ¿sí? Lo que se hace es mojar esas esporas o justamente esta fructificación quemada, si el carbón que queda, se moja un poquito y se pintaba en la cara. Ahora ya no lo hacen, pero con eso se pintaba en la cara. Y también se hace una decocción de Pycnoporus sanguíneos y se lavan el pelo con eso, se supone que queda más lindo el pelo. Después también tengo referencias de Pycnoporus sanguíneos como los basidiomas son las fructificaciones, ¿sí? Hervidos se comen. Y estas referencias también las encontré entre los macá, justamente que Arenas lo cita, y otro grupo más, creo que, y los sayoreos, ¿sí? También. Pero es un dato que me lo dijo creo que 2 personas y nadie más. Son datos en general que se van perdiendo bastante con las nuevas generaciones. En general todos, pero datos como este se pierden bastante. O como las pinturas faciales, ¿sí?, que ya no se usan, ya no se hacen. Entonces son datos que solamente los ancianos o los adultos mayores los conocen y suelen decírnoslo. Por eso la urgencia también de trabajar en etnobotánica en general, ¿sí? Después para el arte textil se usa este Pycnoporus también y uno de los líquenes para teñir. Algo que es bastante difundido en el Chaco es el uso también de una especie de usnea como clarificador de agua turbia. Se ponen pedazos del líquen y se espera, y con eso se supone que decantan las impurezas del agua. Y después como utensilios, por ejemplo, la usnea se usa hoy en día, antes no, como esponjas para lavar platos, ¿sí?, y como esponjas para limpiar las tortillas de harina que se hacen. Vieron que ahora está muy común acá que se encuentran las parrillas por las calles que se hacen las tortillas, bueno, para limpiar
las cenizas que le quedan cuando se hace con cenizas encima, pero antiguamente un uso muy difundido entre todas las etnias del Chaco era el uso de esta usnea como esponjas o hisopos para recolectar miel. O sea, se agarra un manojo de este líquen, se mete adentro del palo, por ejemplo, o un hueco en la tierra donde había mucha miel, se embebe con eso y se pasa al recipiente donde se va a transportar, ¿sí? Eso está extendido en todo el Chaco. Bueno, y como les dije antes, lo que más se encuentran son usos medicinales. Esto no solo entre mis datos, sino en general en los datos de la bibliografía. Y, como les dije, coinciden las especies en general, coinciden los usos o son usos similares. He encontrado en la bibliografía algunos usos que yo no pude registrar, como por ejemplo el uso de la susnea también. Antiguamente, con algunos artilugios de caza, en donde se hacían como si fueran chocitas con pastos muy altos para camuflarse y que justamente el animal que uno quiere cazar no lo vea. Y se ponían manojos de este líquen encima y supuestamente con el viento a veces se asustaban otros animales, ¿sí? Y lo mismo, por eso mismo también se usaba como espantapájaros en algunos sembradíos, ¿sí? Por ejemplo, ese. Bien. Y esto que les dije hasta recién son usos que quizás es lo que primero salta a la vista. Y es justamente los usos, en la bibliografía lo que más encontré. Bueno, este hongo a veces te dicen el nombre vernáculo, pero en general lo que te dicen es para qué los usan los indígenas. Y en general con datos bastante escuetos, ¿sí? Algunos un poco más amplificados, pero sobre lo que más datos hay en la bibliografía es sobre los usos de los hongos. Pero afortunadamente, en los trabajos etnobotánicos, de nuevo, también se dan los nombres vernáculos en el idioma en el que se está trabajando. Esto, de nuevo, solamente en los trabajos etnobotánicos. En los trabajos, como les dije antes, etnógrafos, antropológicos en general dan los nombres vernáculos a veces, ¿sí? En el idioma, o hablan de una especie de hongo y nada más, ¿sí? Eso de acuerdo a la rigurosidad justamente con la que quizás trabajaba el etnógrafo. Pero es importante el tema de los nombres vernáculos, porque el estudio de los nombres vernáculos en etnobiología en general, y por supuesto en etnomicología también, nos da muchísima información sobre las creencias que tiene la gente sobre el hongo. Por empezar, es como un puntapié inicial para empezar a preguntar otras cosas. Cuando uno empieza a entender en la lengua nativa qué es lo que significa ese nombre, ¿sí? A veces son nombres propios, como puede ser Juan, Pedro, y no tiene mayor significado que eso. Pero en general, en el caso de los hongos, prácticamente en todos, no son nombres propios, sino que son nombres quizás metafóricos o que aluden a alguna otra cuestión, que ahora vamos a pasar a ver, ¿sí? Acá les doy un ejemplo de algunos de los nombres vernáculos que yo recopilé para que vean justamente cómo se vinculan o cómo empiezan a vincular a esos hongos con otros ámbitos y con otros seres del cosmos wichí, ¿sí? En la cosmología wichí. El nombre, de nuevo, es un puntapié inicial que a mí me permite empezar a vislumbrar, a ver cómo es que conciben a ese hongo, con qué tiene relación ese hongo en otra parte de su cosmología. Entonces tenemos estos líquenes, ¿sí? De estos géneros. El nombre, cuando uno le pregunta el nombre, justamente es Aspelají o Aspelachia, que significa algo así como la boca está blanca, o remedio para la boca blanca, ¿sí? Y justamente, como les mostré recién, estos son utilizados además como remedio para lo que les dije recién, el muguet, ¿sí? Esta candidiasis bucal de los lactantes, ¿sí? Entonces digo, no es casual el nombre, es el nombre de estos líquenes en particular, no de otros líquenes parecidos, de estos en particular. Y me hicieron hincapié en eso porque me dijeron que estos son los mejores. Y a veces te dicen incluso que estos, cuando crecen sobre un árbol en particular, sirve y si no, no, digamos. Pero como verán, los nombres denotan muchas otras
otros conocimientos, saberes vernáculos. Después, los hongos silícolas son que crecen en madera, ¿sí? Los hongos que crecen en madera, estos que le llamamos nosotros en estante, yo acá puse muchas de las especies con las que yo trabajé, ¿sí? Que las encontré. La mayoría de ellos se llaman en wichí, en este caso, ¿sí? Jalo-iote, que significa oreja del palo, claramente en alusión a la morfología de esta fructificación del hongo, ¿sí? Pero llamativamente, este nombre, cuando uno encuentra en la bibliografía la traducción de algunos hongos, se repite en muchas de las etnias del Chaco cuando uno encuentra en la bibliografía justamente este dato. En muchas etnias, entre los tapieté, entre los chorote, entre los macá, ayoreo no, pero entre los lengua mascoy, ¿sí? Este oreja del palo es un nombre completamente difundido por todo el Gran Chaco, ¿sí? Para este tipo de hongos, ¿sí? Y para todos se llaman igual, no tiene distinción, ¿sí? Pero algunos de estos, que son los que tienen esta morfología en particular, tendría que haber puesto una del principio también que estaba, pero como Fulviformes merrilli o Inocutis o Felinus rimosus, que tienen esta forma, ¿sí? Este es el tronco y salen de ahí con esta forma. Bueno, a estos específicamente les dicen hígado de zorro, también por la morfología, ¿sí? Pero son específicamente estos, son bastante leñosos, con estos colores marrones grisáceos, ¿sí? O medio negros, y claramente en alusión cuando uno le pregunta, porque uno le pregunta por qué se llama así, por más que a uno le parezca evidente, te dicen que es por la similitud morfológica entre el hígado del zorro y el hongo. Y después lo que encontré es que los agaricales, que son todos los honguitos de sombrero, ¿sí? Y los gasteromicetes, o sea, los hongos polvera, con los que trabajé, bueno, ahora tendría que haber puesto más especies porque hay más especies de estos géneros, ¿sí? A todos ellos les llaman flor de la tierra o flor de tierra. Esto es la traducción del nombre wichí, ¿sí? También este nombre se encuentra en otros trabajos, en otros lugares y para otras etnias del Chaco, ¿sí? Flor de la tierra. Y acá les puse algunos de estos ejemplos. Bueno, agaricus, ¿sí? Parasola, todos se llaman flor de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de estos son terrestres, aun cuando a veces están asociados a madera por debajo de la tierra, pero en general salen todos de la tierra, ¿sí? El sustrato es la tierra. Bien, y lo último que les quería contar, y que me parece un descubrimiento para mí interesante, es que después de muchos años de trabajo con los wichí, y esa es otra de las dificultades que tiene justamente, eso en general en el trabajo etnobiológico, ¿sí? Que a veces uno tarda muchísimos años en entender lo que te están tratando de decir o en darte cuenta de algo que no se puede preguntar de forma directa. ¿Y qué es lo que me pasó? Me di cuenta después de muchos años que a veces me daban los mismos, no me decían que era lo mismo, no, pero eso es lo mismo, no, pero eso es lo mismo. Entonces yo decía, bueno, o no le interesa, o tienen el mismo nombre, pero yo en mi cabeza justamente los separaba y para mí eran hongos diferentes, ¿sí? Pero lo que me pasó es que empecé a entender que en realidad ellos los wichí estoy hablando por supuesto acá, de esto no hay nada en la bibliografía de lo que sería etnoclasificación o etnotaxonomía, así como clasifican las etnias científicamente a los hongos, ¿sí? Es que algunos hongos resupinados son esos que parecen pinturas, que están absolutamente pegados a la madera, ¿sí? Que algunos de estos hongos, que pueden ser líquenes o no líquenes, ¿sí? Consideran ellos, o conciben ellos, que son los primeros estadios de este hongo, que para mí es otro hongo, pero para ellos es el mismo hongo. O sea, consideran que dentro de un mismo ciclo de vida de un hongo, de una misma entidad, de un mismo organismo, este y este son distintos estadios de la vida de ese hongo, no hongos diferentes. A mí me costó, por ahí parece obvio cuando lo digo, pero a mí me costó mucho entender eso. Y además me di cuenta que
por supuesto, tiene que ver con la morfología y con el grado de adhesión al sustrato, ¿sí? O sea, esto está completamente pegado. Como verán, los colores son similares, ¿sí? Pero esto va creciendo y después este ya sobresale del sustrato, ¿tá? Y lo loco es que muchos me dijeron que de este líquen que está acá, en realidad esto es un estadio anterior de una especie de clavel del aire, ¿sí? Que están allá en el Chaco y que hay muchísimas, ¿sí? Con lo cual se ve el vínculo además con los vegetales. Y también lo que me pasó es que yo anotaba este nombre, Halotohes, que significa literalmente corteza o cáscara del palo, ¿sí? De la rama. Y me di cuenta después que en realidad este no es el nombre que tiene el hongo, sino que muchos de ellos conciben que es parte de la rama, o sea, que está saliendo de la rama, que en realidad es parte del propio árbol, que protruye hacia afuera, ¿sí? Algunos lo conciben de esta manera y otros conciben de esto. De nuevo, por supuesto, no hay una homogeneidad cultural absoluta, ¿no? Pero conviven estas concepciones diferentes. Y lo mismo, algo parecido. Como verán, les quería mostrar esto de los colores, ¿sí? Que en realidad me decían que este se transforma en este y estos se transforman en estos, que tiene que ver con la coloración de los líquenes, ¿sí? Porque yo les preguntaba si este se transforma en este y me decían que no, que este se transforma en este. Bien, y lo mismo pasó con los hongos polvera, ¿sí? Los gastromycetes, con los honguitos de sombrero, los agaricales. ¿Qué pasa? Claro, muchos de ellos, no todas las personas, ¿sí? Pero muchos me explicaban que son lo mismo, que son distintos estadios del ciclo de vida de una misma entidad, de un mismo organismo. ¿Por qué? Bueno, acá les muestro. Son gastromycetes cuando están frescos, no cuando están secos y ya tienen todas las esporas abiertas. Pero así son cuando están frescos. Y esto es la secuencia para llegar a esto. Con lo cual ven que la morfología es básicamente lo mismo. Es más, hoy en día se los clasifica muy juntitos a estos dos grupos de organismos en micología, ¿sí? Con lo cual es bastante evidente si uno ve la secuencia, ¿sí? De crecimiento de este hongo y uno ve cuando están frescos los hongos polvera, que son bastante similares morfológicamente. Entonces muchos conciben que en realidad estos son una fase del ciclo de vida de este honguito. Y bueno, a partir de esto se puede tratar de empezar a ordenar esta información y a comprender su etnotaxonomía. Yo todavía no la entendí. Esto es algo preliminar que yo tengo hecho de cómo van agrupando ellos a los hongos que yo estoy estudiando, ¿sí? Para mí, estos no se los traje para explicar, digamos, pero para mí, por el momento, yo tengo 3 grandes grupos, ¿sí? De hongos que los separan entre sí la mayoría. No existe una categoría hongo, como nosotros decimos hongo, para ellos. Son organismos diferentes y no hay una categoría hongo. Y lo que todavía no entiendo muy bien, o no sé muy bien, es si la vinculación con cuál es la vinculación con las plantas, ¿sí? Porque hoy en micología se sabe que están más relacionados los hongos filogenéticamente con los animales que con las plantas, por más que los estudien los botánicos. Pero no sé en las concepciones wichí, digamos, cómo es la relación con las plantas para ello.